Para profundizar en este tema ya está conectado nuestro primer invitado. Estamos con Luis Donoso, docente de Geofísica aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis, gusto de saludarle. Bienvenido a Hora de Noticias de Puranoticia.cl. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar de este tema que nos emana un poco por la cantidad de sismos, también por los tsunamis que se pueden dar en nuestro país. ¿Qué características hacen que un sismo de magnitud 7.4, Luis, como lo ocurrido frente a Iwate, sea especialmente relevante en nuestras costas y también en el país? A ver, un sismo de estas características en Japón, ya en esa zona de subducción activa, no representa ningún riesgo tsunamigénico para Chile. Estamos hablando de un riesgo tsunamigénico ya cuando sismo en magnitud superior a 8 y ya ahí se coloca una alerta. Probablemente hay un tsunami centrimétrico en las costas chilenas, solamente a nivel instrumental. Y en el caso que hubiese un sismo de magnitud 8.5 superior, ahí ya 16, 18 horas después, según lo que arrojen los modelos, ya tendríamos un riesgo de un tsunami del orden de los 30 centímetros a 1 metro. Sin esos elementos no tenemos tsunami, no tenemos ningún riesgo de tsunami en las costas chilenas. ¿Cómo evalúan las autoridades japonesas el riesgo de un tsunami en tiempo real tras un sismo, Luis? Porque es importante, o sea, ellos tienen una forma de medir, nosotros aquí 7,5 tal vez es fuerte, pero no da para nosotros la idiosincrasia de los chilenos para un terremoto. Mira, Japón tiene una cantidad impresionante de información, de sensores tanto en tierra como en mar, ¿ya? Tiene una red de fibra óptica y estaciones sismológicas submarinas, ¿ya? Que son carísimas, ¿ya? Y tiene una densidad de estaciones en tierras altísima. Entonces, los protocolos de ello, cuando ocurre un sismo y es detectado, se comienza a emitir una alerta apenas es detectado el sismo por los sensores, y generalmente esa alerta llega por distintos canales celulares, consorcios privados, consorcios público-privados, a toda la población. Lo que yo vi, por lo menos para este sismo, es que detectado el sismo, ya alrededor de los 2 minutos y medio estaba emitida la alerta de tsunami. De detectado el sismo, ni siquiera detectado el sismo a nivel instrumental, ni siquiera percibido, ¿ya? Entonces hay una orgánica y un sistema de gobernanza de riesgo que es muy profundo, está muy integrado, sobre todo después de lo que le ocurrió el año 2011. Y eso implica dos cosas. Primero, hay una entidad estatal, que es la Agencia Meteorológica de Japón, que es la que genera el dato, con la mayor calidad posible. Los que analizan esa información no son los mismos que la generan. Hay una unidad especial que la analiza, y que puede ser tanto público, privado o bien público-privado. Y las alertas llegan por distintos niveles. La idea es que llegue la mejor información posible a toda la población. Luis, todos sabemos que Japón está muy preparado para este tipo de eventos porque se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica. Pero, ¿siempre están tan preparados? Yo diría que después del evento del año 2011, aprendieron muchas cosas, y lo más relevante es a no minimizar los efectos del tsunami. Una de las cosas que este sismo ha generado, tal como pasó hace un tiempo atrás, hace 1 año y medio de fracción, es que se estableció una alerta preventiva por un sismo mayor. ¿Qué ocurrió el año 2011, cuando fue el magnitud 9 de Tohoku? Hubo un sismo magnitud 7 algo, precursor, pero no se consideró precursor y no se tomó ninguna medida preventiva. Japón, por doctrina, ahora tiene su sismo mayor a 7, y por doctrina se establece una alerta temprana preventiva, el equivalente a lo que tenemos nosotros, de 1 semana, que tiene el 1% de que ocurra un sismo de magnitud 8 o superior. Y durante esa semana los estados de alerta están elevados al máximo. Pasa la semana y se desescala esa alerta a una alerta normal. Ese es el protocolo vigente actual, lo cual me parece prudente, porque aprendieron de que la mayor cantidad de fatalidades no está por el sismo mismo, sino que está generado por el tsunami. Y es una lección que Japón aprendió dolorosamente el año 2011.
¿Por qué, Luis, Japón se registran tantos terremotos en comparación con otros países? Porque digamos que ellos están constantemente siendo afectados por esta clase de terremotos, no así en Chile. Tenemos cada 5, cada 10 años, hace bastante rato que no tenemos, 2010 no fue el último, 2015. Entonces como que ellos están como más proclives a los terremotos. Es una superficie muy pequeña comparada con la chilena, pero además de eso tiene una subducción importante con la placa del Pacífico y la placa euroasiática, y tienen en la mitad de Japón hacia el norte es un sistema de subducción, hacia el sur tiene otro sistema de subducción. Tienes varios elementos tectónicos que combinados generan una frecuencia sísmica mayor que el promedio regional. Yo te diría que en la práctica la magnitud y la frecuencia sísmica que tiene Japón es levemente superior a la chilena. Se nota más, ¿por qué? Porque ocurre concentrado en un territorio más pequeño, ¿ya? Claro, pero también hay una conciencia sísmica, la tienen los japoneses, lo tenemos nosotros los chilenos, y creo que también ahí hay una cosa de construcción. Hay muchos países que se admiran de Chile, por ejemplo, de la construcción que hay en Chile, pero también en Japón ellos están preparados para esto. Sí, pero por dos temas. Esa es una lectura doble. Primero, por el tema de la seguridad de las personas, y segundo, que gran parte de la riqueza de Japón se basa en la parte inmobiliaria. Por lo tanto, no puedes cometer errores de construir mal. La construcción es más cara que el promedio porque tiene diseños sismoresistentes, estructuras redundantes de seguridad, tienes toda una gobernanza de riesgo aplicada a que las ciudades funcionen después de un terremoto. Si uno mira lo que ocurrió el año 2011 con el gran terremoto del este de Japón, el de Tohoku, el magnitud 9, ¿cuál fue el daño? El daño fue por tsunami, y tsunami en localidades pequeñas, pero las grandes urbes siguieron funcionando, ¿ya? Y la lección aprendida es, lo primero que hay que sacar a las personas que habitan las zonas de riesgo. Por eso que estas redes enfatizan en todos los sistemas de alerta temprana para generar la evacuación. De hecho, por ejemplo, si uno mira la información que salió en tiempo esta mañana, digamos, con la alerta, cuando la primer ministro de Japón dice que ahora vamos a estar una semana en estado de alerta, aparte de las recomendaciones esperables, tener un kit de emergencia, tener agua, tener alimentos, saber la ruta de evacuación de día y de noche o bajo cualquier condición climática, algo bien curioso, dice, duerman vestidos de tal forma que puedan escapar con la misma ropa que tienen cuando están durmiendo. Ya, eso acá no se ve, ¿te fijas? Entonces, hay una conciencia muy dedicada de cómo tratar el tema de las alertas y cómo comunicar la preparación para la emergencia. Cuando la primer ministro sale indicando que estamos en una fase de alerta de una semana, es porque el país completo está alineado en la gobernanza del riesgo, y de esa forma se minimizan los errores. Y cualquier situación que haya que corregir, se corrige y se enriquece la alerta mejorándola. Porque al final del día, ¿qué es lo que interesa? Que se muera la menor cantidad de personas. Los daños materiales no los va a poder evitar, pero sí la mortalidad. Estamos conversando con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Del Desarrollo, sí. Universidad del Desarrollo. Se me había quedado ahí pegado el... Pero, Luis, vamos a seguir con esto que es importantísimo y que de verdad creo que nuestros auditores televidentes también es una de las cosas que se preguntan. ¿Se puede prever réplica de magnitud similar o mayor a un evento como el que ocurrió en la jornada de hoy de 7-6? A ver, es que si uno va a la física, ¿qué es lo que ocurre? Réplica es cuando yo tengo el sismo principal y a partir del sismo principal empiezo a tener una disminución en magnitud y frecuencia. En el caso de que ocurra un sismo mayor que el original, que es la hipótesis de riesgo que está en este caso, este sismo ya no, las posteriores no pasan a ser réplicas, ¿sí? Sino que este sismo pasa a ser un precursor de un evento mayor, ¿ya? Y réplicas van a tener probablemente, o sea, de hecho ya hay, uno puede consultar las páginas web de la Agencia Meteorológica japonesa y uno ve que hay una distribución de réplicas bastante extensa en la zona norte, ya, que es compatible con el tamaño del sismo. Es un sismo de subducción asociado a la subducción de la placa del Pacífico sobre la placa euroasiática, que es la zona objetivo. Y las réplicas son menores siempre. Las réplicas siempre son menores.
El día que tengas una réplica mayor, esa ya no es réplica, sino que es sismo principal. Sismo Y el sismo anterior, exactamente. Y el sismo que se sintió primero era un precursor. ¿Se puede anteceder un sismo, que creo que la respuesta casi es obvia, antes de un terremoto grande, por ejemplo un 6,5 y después viene un 7,8,8? Sí, o sea, en la literatura está descrito con bastante claridad, eso se llama una secuencia normal. Tengo una secuencia de réplicas, tengo el evento principal y a continuación de él tengo las réplicas, ¿ya? Entonces esa secuencia previa se llama sismos precursores, está el evento principal, que es de magnitud superior a las precursores, y las réplicas van decayendo con el tiempo, en 1/t la declinación. O sea, yo tendría que tener la réplica con una disminución muy fuerte en el tiempo y en el espacio, cada vez menos fuerte y cada vez más espaciada. Y eso es lo normal que ocurre cuando hay un gran sismo. Luis, ¿qué pasa con Chile? Recordemos que nuestro país es parte de este cinturón de fuego del Pacífico, ya lo dijimos, igual que Japón, pero desde hace varios años que ningún sismo de gran magnitud se ha hecho sentir fuerte acá. Hemos tenido temblores fuertes, pero no hemos tenido terremotos, como te lo contestaba yo delante, entre el 2010 y 2015. ¿Viene algo grande? ¿No es para alarmar a la gente, sino que para que estemos preparados? Mira, nosotros a nivel planetario tuvimos una extraña conjunción, ¿ah? Tuvimos un 8.8 el 2010, un 8.4 el 2014 y un 8.5 el 2015, la Serena. En la práctica tuvimos 3 sismos magnitud 8 en 6 años. Eso no se da siempre, ¿ya? Nos sacamos todos los premiados y cada uno responde a dinámicas, si bien es cierto, de la misma zona de subducción, pero a distintos segmentos. Hoy día las zonas maduras sísmicamente en Chile, la zona que tiene más madurez sísmica, más madurez tectónica es la zona de Atacama, ¿ya? Entre Taltal y La Higuera, que es una zona que históricamente tiene grandes sismos, tiene un gran sismo en 1922, otro en 1819. Ahí lo más probable es que ocurra un sismo de magnitud superior a 8 en los próximos años, en cualquier momento entre aquí 5 o 10 años más. Es imposible establecer el momento hoy día, ¿ya? Y la otra zona, que es un poquito al norte, entre Iquique y Tocopilla, un sismo de equivalente a lo que ocurrió en el año 2014, y la otra zona es de Iquique hasta la frontera con Perú, un poquito más allá, que fue la parte que no se rompió con el sismo con el sismo del 2014. Luis, estamos hablando un poco de la zona geográfica. Perdón, me momenté, sí. Pero así como en el norte, también en el sur, ¿se puede repetir un terremoto como el de Chillán, por ejemplo? No, es que Valdivia un sismo, afortunadamente no. Valdivia son fenómenos que se dan cada 300, 500 años, o sea que ya pagamos la cuota, por decirlo en analogía ahí. La zona central de Chile tiene un relojito bastante especial de 70, 90 años. Eso es el tamaño de los ciclos sísmicos de la zona central. ¿Y cuándo partió el último ciclo sísmico de la zona central? Partió el 3 de marzo de 1985 con el terremoto del Algarrobo. Entonces hay que poner 70 años, 60 o 70 años respecto de esa fecha, como para decir, ya, ahora entramos en una ventana de riesgo, que empieza a estar madura, ¿ya? Porque es muy, o sea, mecánicamente, entonces no puedes generar la magnitud que de los sismos históricos, los grandes sismos históricos, si no tienes energía acumulada en dimensiones suficientes. Y eso implica que para que ocurra eso, tienes que tener una madurez al tiempo. Recuerda que esta energía se genera porque la placa avanza del orden de los 8 centímetros por año. Y todo eso se acumula a lo largo de los años en que uno tiene grandes desplazamientos, ¿ya? Esta es la placa de Nazca, ¿no? Es la placa de Nazca, exactamente, la placa oceánica. Que es como que la placa madre de los sismos grandes en nuestro país, al menos y este lado del continente. Tenemos distintos tipos de sismos. Tenemos sismos asociados a la subducción, tenemos sismos al contacto a la subducción entre la Nazca sudamericana, tenemos sismos que se denominan intraplaca, que están debajo del contacto, o bien arriba del contacto, sismos corticales, sismos como por ejemplo el sismo de Las Melosas del año 58, aquí en la zona central. Tenemos además sismos asociados a fallas de rumbo, como el sistema Magallanes-Fañano en Punta Arenas, o bien el sistema de Liquiñe-Ofqui. Y además de eso tenemos microsismos asociados a actividad volcánica. O sea, este es un laboratorio bastante extenso y bastante dinámico, ¿no? Pero lo relevante, lo que nos causa daño son los sismos de subducción, esos son principalmente.
Conversamos con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo. Las construcciones chilenas, en especial de la zona central, Luis, ¿podrían soportar un sismo cercano o superior a los 9 grados? A ver, la magnitud es una medida de la energía de un sismo, de la dimensión de un sismo, ¿ya? Y toda la construcción que tenemos en Chile está asociada a las aceleraciones que tiene que soportar la estructura. Y nosotros tenemos códigos de construcción que nacen con el terremoto Chillán, el año 35, después estos se actualizan con el gran sismo Valdivia 60, se vuelven a actualizar con el terremoto del Algarrobo de 1985 y se vuelven a actualizar con el terremoto del Maule del 88. O sea, tenemos casi llevamos cerca de 90 años de normativa sismo resistente y eso se nota. Y se notó muchísimo para el 27F, donde muchos pensaban que este país estaba destruido después del terremoto literalmente, y la prensa internacional dijo, oye, hay daños localizados, pero fue por tsunami, pero la mayoría de las construcciones modernas resistieron bastante bien. Hubo un par de situaciones puntuales, pero que eran de otra dinámica, como el edificio que colapsó en Valparaíso, un edificio, perdón, en Concepción, y un edificio que en Maipú, según si mal no recuerdo, que también tuvo un problema de suelo. Pero como estructura como tal, si es cierto, hubo daños menores asociados a tabiquería, eso no implicó que el edificio quedara con daños permanentes. Claro, ya tenemos buena ingeniería. Sí, creo que Chile en eso está en la vanguardia de la construcción, en este caso de viviendas y edificios. Creo que hay una vanguardia en que los constructores y los arquitectos han hecho una muy buena pega. Sí, y eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos separa a muchos países. En otros países un sismo de magnitud 6 es una tragedia, aquí tenemos un sismo de magnitud 6 un mal rato. Ya 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y después seguimos, como si no pasara nada en el resto del día. En otros países, tú te vas a Asia, por ejemplo, magnitud 6 en Afganistán o en la India o en Pakistán, es una tragedia. Las pérdidas de vidas son significativas. Acá un mal rato, un rato incómodo, y sigues, y continúas tu actividad absolutamente normal. Un rato de incomodidad tal vez. ¿Hay alguna zona en nuestro país, Luis, donde se esté acumulando más energía sísmica que en otro actualmente? Mira, solamente la zona de Atacama es la zona que tiene más un nivel de madurez tectónica más adelantada que el resto. Después vendría la zona al norte de Iquique y al sur de Iquique, entre Iquique y Tocopilla. Todo el resto del país vamos a tener sismicidad, magnitud 4, 5, eventualmente un 6, pero no un 8. No hay energía suficientemente acumulada para eso. Eso no en los próximos años. Y siempre preguntan, en la zona central, Valparaíso, ¿cuándo? Mira, si uno hace los números, si coloca 70 años después de 1985, ya pues del 2050 para adelante uno ya se podría empezar a preocupar de un gran sismo en la zona central, año 2050, 2055 en adelante. ¿Ya? Antes no, los números dicen que no. ¿Y por qué? Porque uno mira la historia y la historia es bien rigurosa. Tienes 1647, tienes 1730, 1822, 1906 con el gran sismo del Paraíso, 1985, el sismo del Algarrobo. Entonces, hay un relojito imperfecto, pero te dice de 70 a 90 años. Ese es el rango para la zona central. Luis, ya en la parte final, ¿podríamos indicar que se puede hablar de una deuda sísmica en ciertas áreas de Chile? No. Lo que sí hay y es importante es que tener presente siempre protocolos de evacuación, protocolos de qué hacer en el caso de un sismo. Yo diría que el mayor protocolo que todavía que es una deuda genérica que tenemos, es que cómo te comunicas durante un sismo. Porque recuerda que lo primero era usar el celular para llamada normal y colapsar los sistemas, ¿ya? Entonces hemos aprendido con la madurez de los últimos eventos, sobre todo el 2014 y 2015, que un mensaje breve para decir que estás bien es más que suficiente. El resto, que si no, satura las líneas para temas de emergencias reales. Pero hay conciencia de eso, ¿no? Yo te diría que bastante más que antes. Sí, bastante más que antes. Ya, con el advenimiento de redes sociales, eso se ha descargado bastante la carga de llamados convencionales, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se comporta cuando existe un nuevo evento.
hay tal vez menos conciencia muchas veces, vamos avanzando en la época, vamos avanzando en edad y hay mucha inconsciencia muchas veces. Alguien me decía, acaba recién de hablarme una ingeniera, me dice, yo hablé de los arquitectos y de otros, pero los que hacen Las Vegas son los arquitectos, me dice. Perdón, los ingenieros. Así que ahí hay una pugna. Pero Luis, si ocurriera un gran terremoto hoy, ¿qué tan distinto sería su impacto comparado con el año 2010, 2015? Yo te diría que son dos grandes factores. Primero, ya hay una conciencia de qué hacer en el caso si estás en la playa, en zona de evacuación. La evacuación ya la gente tiene, la autoevacuación está automatizada. Los sistemas de alerta que estableció SENAPRED, en este caso, te llega una alerta de tsunami a tu celular. Ya saben exactamente la gente más o menos por dónde salir. ¿Ya? Hay una cultura que se desarrolló y se ha ido desarrollando con el tiempo y es un entrenamiento bastante intenso. Yo me recuerdo haber visto, por ejemplo, un simulacro de gran sismo y tsunami en Lima. Lo seguí atentamente y en la mitad del simulacro decían, si usted está más de 4 horas caminando de la casa, quédese donde está. Eso en Chile no ocurre. ¿Ya? Tú sabes cómo llegar, sabes cómo salir y sabes cómo movilizarte. No, están las áreas de evacuación, están todas muy determinadas, sobre todo en las zonas costeras. Claro, hay una cultura de seguridad que se instaló muy fuerte después del 2010 y que tomó años construirla. Y esa cultura, 8 o 10 años que se reforzó con los terremotos de La Serena, de Illapel, perdón, y el terremoto de Iquique. Y esa cultura de seguridad, ¿qué es lo que hizo? Reforzar el mensaje y la gente sabe exactamente ahora dónde dirigirse en caso de emergencia, sea de día o de noche. Yo creo que esas enseñanzas son positivas y eso nos van a ahorrar bastante problemas a futuro. Bueno, Chile es un país de sismos, la zona central, lo decías tú, Luis, la zona norte, sobre todo. En Ovalle hubo un fuerte también, en Ovalle, Limarí, hubo grandes sismos en algunas épocas pasadas y que también dejaron, por las construcciones que todavía son bastante antiguas, dejaron bastante daño, pero esto se ha ido solucionando también en el tiempo a medida de la construcción. Sí, bueno, ahí tuvieron el sismo de Illapel del 2015, tuvo el terremoto de Punitaqui el año 97, y cada sismo, en el caso nuestro, se aprovecha bien como una enseñanza. La ingeniería toma nota, mejora la obra siguiente, se mejoran las especificaciones y avanza a generar una sociedad un poquitito más segura después de cada evento. Entonces, tiene que ser un sismo muy grande para que te diga, ¿sabe qué? Me faltó tal o cual dimensión, considerarla. No hemos llegado a eso y espero que no lleguemos a esa instancia nuevamente. Bueno, para dejarlo libre ya, Luis, sí, qué importante. ¿Qué medidas urgentes recomendaría a corto y mediano plazo para reforzarla en nuestro país, ya en la parte final de nuestra conversación? Yo te diría que lo más urgente es saber en casa qué hacer antes de un sismo, qué se debe hacer durante un sismo y qué se debe hacer después del sismo. Es una conversa diaria de la familia. Donde está, si hay gente que está trabajando con sus hijos en el colegio, con sus hijos en la casa, no siempre la familia está reunida. Entonces, conversar el tema, dejarlo armado, hacer protocolo de simulacro, cómo te contactas. A veces es mucho más fácil contactar a un familiar que está fuera de la zona epicentral o del sismo que contactarse directamente con ella, ¿ya? O sea, todas esas cositas que son pequeños entrenamientos familiares, cuando llega la hora que pasa todo muy rápido, eso es bueno tenerlo a mano resuelto. No, hay un chiste muy chileno que dice, no corra, en todas partes está temblando, ¿no? Así es. Bien, pues agradecido, Luis, por este contacto y por habernos dejado ahí más al día con el tema del terremoto en Japón y lo que se pueda venir a nuestro país, que ya estamos en tiempo, estamos en época. Bueno, no sabemos cuándo. Sabemos que estamos más cerca que hace una hora, ya. Exactamente. Pero tenemos que estar preparados y saber cómo reaccionar. Eso es lo importante. Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Luis Donoso, docente de la Geofísica aplicada de la Universidad del Desarrollo, con nosotros en esta jornada de día lunes 20 de abril.